Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para ustedes. Aquí con mucho gusto. Egel, antes de entrar en el tema de Álvaro, usted es periodista, ¿cierto? Sí, soy periodista hace 33 años aquí en la ciudad de Cartagena. Trabajo con RCN, con Caracol, director de las transmisiones deportivas en Telecaribe. Bueno, con una gran trayectoria, afortunadamente. Bueno, tenemos como un corto ahí en la voz de Egel. Bueno, Egel, hablemos sobre Álvaro. ¿Ya hace cuánto fue que fue asesinado Álvaro Ortega, su hermano? 35 años. 35 años. ¿Se supo en algún momento claramente quién fue que lo envió a asesinar a Álvaro Ortega? Imagínense si en Colombia todavía no se sabe quién mató a Luis Carlos Galán, quién mató a Mauro Hoyo, quién mató a Antonio Roldán Betancourt, a tantos y tantos que en 1989 fueron asesinados. Yo creo que el día que escriban un libro sobre los asesinatos del año 89, más o menos se podrá discernir un poco lo que realmente es la profundidad histórica de Colombia, porque ahí cualquier cantidad de especulaciones. Y como en Colombia estamos, eh, digamos que dándole mayor credibilidad al victimario que a la víctima. Aquí cualquier loco dice cualquier cosa y la gente lo da por un hecho. Entonces alguna vez dijo Popeye, lo mandó a matar a Pablo Escobar y todo el mundo lo da por un hecho como para tapar lo que realmente pudo ser el complot para asesinar a un árbitro. Sí, señor. Señor. Egel, antes del asesinato de Álvaro, ¿él les comentó a usted o a la esposa, a algún familiar, que había recibido alguna amenaza? No, no, es que Álvaro no era tipo de tener amenaza, Álvaro era un tipo de mucho temple. Mira, tú fuiste árbitro, sabes todo lo que se mueve en los arbitrajes. Sí, Pero claro. yo, como siempre lo he dicho públicamente, nosotros como familia, como personas, vivimos aquí en Cartagena. Y hay un término muy costeño, cuando uno tiene una postura proba, una postura de una hoja de vida intachable, y dice, pregúntale al festival la ventaja que te llevo, pregúntale a la costa, pregúntale al Caribe, pregúntale a la ciudad, pregúntale a Cartagena, a Barranquilla, donde vivió Álvaro, quién era Álvaro Ortega y la ventaja que le pudo haber llevado a cualquiera que quiera especular sobre su muerte. Ujú. Egel, con el saludo cordial, ¿cómo impactó a la familia Ortega, la muerte en esas condiciones de Álvaro? Usted puede imaginar la muerte del primogénito, el primer hijo de una familia humilde, campesina, que llegó a una ciudad que hoy por hoy es la más importante de Colombia, como es la ciudad de Cartagena de India, eh, a tomar una bandera y a salir adelante, padres con 7 hijos de la década de los 70 hacia adelante. Álvaro se hace bachiller, luego construye, por accidente llega a ser árbitro de fútbol, se va a Barranquilla a estudiar su carrera de economía, construye una familia, tiene 2 hijas, un tipo de 31 años, qué tipo de vínculo, qué tipo de expectativa, independientemente al querer sobresalir en lo que él había escogido como un hobby o como una forma de impactar en una sociedad que es ser árbitro de fútbol, podía tener ninguna clase de antecedentes o de, digamos, estar pendiente de amenazas. O sea, a nadie se le ocurre, ni ha pasado en ninguna parte del mundo, solo en una mente asesina, enferma, criminal, que pueda mandar a matar a alguien por el supuesto resultado de un partido o no un partido, o la buena tarde que tenga una persona o no la tenga. Entonces, previo a eso, Álvaro nunca había tenido ninguna clase de amenaza. Sí, sí, es cierto. Egel, hay un árbitro de la nómina Carlos de Ortega. Carlos Ortega. ¿Familia de ustedes? Sí. Sí, Carlos es hijo de otro hermano que también fue árbitro, que se llama Ya. Carlos y es sobrino de Álvaro. Claro. Sobrino de Álvaro. Es decir, ese acontecimiento de todas maneras no va a ser superado nunca, nunca. La muerte de un familiar, y más en esas condiciones, se puede superar, pero de todas maneras la vida continúa y lo del arbitraje en la familia, pues me parece que tiene hoy a alguien de Lo alguna manera lo represente. represente efectivamente y recoja el legado de Álvaro. Sí, en primera intención no ha sido, digamos,
la bandera que quiera tomar Carlos Arturo. Carlos Arturo es él. Carlos Arturo nació precisamente en el año 1989, en el mes de septiembre, creo yo, y Álvaro lo mata en noviembre. O sea, cuando eso pasa, Carlos Arturo tiene 3 meses, y él lo que ha podido recoger a veces son las informaciones más de prensa que de familia, porque nuestra familia, Álvaro funge como un personaje que nunca nosotros hemos olvidado, porque realmente hemos entendido quién era, cómo fue su situación, y nosotros, para nosotros como hermanos, como familia nunca muerto, siempre ha estado ahí como ese ángel al que nos encomendamos en situaciones, sea favorable o desfavorable, para que nos acompañen en algunas decisiones, porque somos creyentes consecuentes. Entonces, lo de Carlos Arturo y el relacionamiento que pueda tener con Álvaro no es otra cosa que un proceso anecdótico. Egel, con las buenas tardes, le habla Diego Saviola. Quiero preguntarle lo siguiente: cuando asesinan al árbitro, a su hermano Álvaro Ortega, él estaba casado, dejó hijos, ¿cuál era su situación en ese momento? Sí, Álvaro lo asesinan a los 31 años. 31. Estaba casado con una señora de Barranquilla que se llama Betty Barrio, que todavía vive. Tiene 2 hijas, Mónica, que es cosmetóloga, y Ana Lorena, que es comunicadora social, pero la familia de Álvaro hoy está radicada en Perú. Mónica tenía 5 años y Lorena tenía 3 años. 3 años y 5 años, niñas muy pequeñas. Claro. Usted dice ahorita en una respuesta anterior que él no tenía amenazas. Pues si usted no lo amenaza, entonces, sí, usted dijo al principio algo cierto. Si todavía en Colombia estamos mirando a ver quién es el culpable, quién está en la cárcel de crímenes que quedan así de lesa humanidad. Si no tenía amenazas, todos sabemos, para no ponerle lo que no es, que era la época del narcofútbol. Eso es inocultable. Ese partido fue Medellín América del Atanasio Girardot. Usted como periodista debe saber que algo investigaron. No sé de ese algo que investigaron que pueda contar, porque es que lo hemos contactado gracias a Wilmer Barahona por una razón, precisamente por lo que usted dijo al principio. Es que aquí ¿cómo es que dice el dicho? El muerto al baile y el vivo al baile. El tema es que... El muerto al hoyo y el vivo al baile. Correcto. Entonces aquí al que matan, en este caso un árbitro que terminó parando un campeonato, que fue noticia mundial. Se canceló. Pasó con Andrés Escobar cuando lo mataron lo mismo. Y hasta ahí llega todo. Y el que medio cogen, resulta que no era el real culpable y termina saliendo de la casa. Este país... El crimen del día siguiente hace olvidar el de hoy. Correcto. Es así. Correcto. Un crimen tapa otro. Entonces Wilmer lo ha querido llamar y contactar porque, bueno... Sí, mataron a un árbitro para en Colombia, y cuando usted habla en los meteros de fútbol, ¿te acordás que sí, que mataron a un árbitro? Y hasta ahí. Pero nadie habla del por qué, qué pasó, cómo fue, por qué se olvidó esto y se le echó tierrita. Bueno, yo lo que puedo decir es esto: en el contexto actual, a cualquiera que matan, a cualquiera que asesinan en este país, la gente termina diciendo, en alguna vuelta han dado. Es el creer. Justificando. Como yo las hago, también me las creo. Como yo tengo ese espíritu de bandido, de delincuente, yo tengo que pensar que todo el mundo es delincuente. Sí. Y resulta que las cosas no son así. En el fútbol, Barahona, de acuerdo a lo que he investigado, fue árbitro de fútbol profesional, sabe todo lo que se puede en el fútbol, en la vida, que cualquiera te vende a ti, cualquiera te da, te señala. Fíjate que hace poco, en un partido del Deportivo Cali frente al Once Caldas, iba a dirigir Carlos Arturo, y a un loco se le dio por decir que opinas bien o te ¿cómo que se llama? O te borro a la familia, como si eso fuera tan fácil. O sea, y la gente a ese tipo de noticias terminan buscando más al árbitro que ir a buscar, a investigar a ese delincuente y a ese criminal que nadie supo por qué señala o por qué tiene que amenazar a un árbitro, o de dónde a dónde el árbitro tiene que convertirse en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero, y hacerle el milagro a los mediocres que no pueden hacerlo en la cancha. En esa época yo estaba ejerciendo ya. Había demasiada presión, había una intensidad muy marcada y una rivalidad muy marcada entre Cali y Medellín, sobre todo. Ir a Medellín a transmitir un partido a muchos nos significaba estar en un ambiente hostil y todo esto. 2 cosas. La prensa, ¿qué papel pudo jugar aquí?
no le estoy pidiendo que señale nombre, ni mucho menos, pero digo la prensa, es decir, el concepto de quienes de alguna manera estaban involucrados con, y hay, a ver, reconozcámoslo, hay periodistas que terminan usando camisetas, portando camisetas, y muy alineados en determinadas causas, efectivamente, alineados en determinadas causas. Y el otro hecho tiene que ver con algo anecdótico, pero importantísimo. Un testigo de sección que hubo en el asesinato es Chucho Díaz, porque entiendo que Chucho Díaz estaba ahí, y es más, yo recuerdo que dentro de la narrativa de la situación se llega a decir de que el sicario le dice a Chucho Díaz que se quite, que eso no tiene nada que ver con él. ¿Qué opina usted? ¿Cuál es su reacción frente a eso? Mira, tú eres caleño, Sí. ¿me entiendes? Y yo hablo con la verdad y sin ninguna clase de tapujo, llamo las cosas por su nombre. El proceso 8000 fue un proceso que se dio en la época del gobierno del presidente Samper, y empezaban a corretear a los Rodríguez Orejuela, y por donde iba correteando a Gilberto y a Miguel iban quedando cheques, iban quedando cuentas de cobro y cuentas por pagar. Tú eres caleño, tienes la capacidad de señalar a cuántos les encontraron cheques y a cuántos les quitaron emisoras y a cuántos los señalaron. La justicia posteriormente lo señaló. Y en Medellín habían periodistas en las nóminas de Pablo y en la nómina del Medellín y en la nómina de Atlético Nacional. O sea, los periodistas hacían parte. Yo era muy muchacho, y aquí en Cartagena nosotros no teníamos fútbol profesional, ni nunca hemos estado como actores incidentales vinculados a temas. Después, con el tiempo, alguna vez me senté aquí en la mesa con un sobrino de los Rodríguez Orejuela llamado Mauricio Gárraga, con el que vino aquí al tema del Real Cartagena, y en un tema anecdótico me contó muchas historias, cosas que yo ahora no voy a tomar, ni las voy a poner, ni voy a señalar, porque sería poner el ventilador, pero tú sabes de qué yo te estoy hablando, ¿entiendes? Entonces aquí uno no se la puede decir que, mire, no, en la época había periodistas que estaban en las nóminas de los carteles, y había jueces en nóminas de carteles. Yo te puedo hablar por mi hermano, que te digo que no estaba en ninguna nómina, y se lo puedes preguntar a Jesús Díaz cómo era el cubrimiento y cómo era el diario vivir de un hombre como Álvaro Ortega. 7 de la mañana con Jesús Díaz al lado, 9 de la mañana con Jesús Díaz al lado. O sea, para todas partes andaba con Jesús Díaz, porque veía en Álvaro, y le puedes preguntar a Aristizano, le puedes preguntar a JJ, el Torres que tuvo Torres. Torres. El Valle del Cauca, y le puedes preguntar cómo era el comportamiento. Álvaro era un tipo líder, un tipo, vea, ese sicario le hubiera dado la papaya, siquiera de que él se hubiera dado cuenta, y ese tipo estuviera, el muerto hubiera sido otro, porque ese era un tipo muy hábil, un tipo con una capacidad. Mira, te voy a contar anécdotas de Álvaro. Pregunta en Barranquilla esta anécdota: en un partido de Sporting con Junior, a un periodista se le dio por decir, mira, ayer se jugó una final y estuvo el hombre del maletín. El periodista se llama Manuel Ramírez Santana. Pregunta en Barranquilla cuánto puño no cogió de parte de Álvaro en una esquina. Esa es una anécdota. En Barranquilla, pregúntenlo. O sea, la muñequita que se llevó nada más por intentarlo insinuar. Ese era un tipo que no se dejaba tocar, ni siquiera con el pétalo de una flor. Yo tuve la oportunidad de tratar a Álvaro, de mis inicios de árbitro, y era un buen ser humano. Egel, después del asesinato de Álvaro, la DIMAYOR, la Federación, ¿hubo una ayuda económica a la familia de Álvaro? Nunca. En Colombia se satanizan a los árbitros, se satanizan, y no hubo ninguna clase de reconocimiento, no ha sido reconocido ni siquiera como víctima del conflicto, ¿me entiendes? Porque si se dice que, por decirte, a Luis Carlos Galán lo mandó a matar a Pablo Escobar, yo te aseguro que la familia de Luis Carlos Galán hoy le están haciendo un reconocimiento, y todavía se está discutiendo en la JEP cuánto es lo que tienen que pagar en la familia, y lo mismo lo de Mauro Hoyo, y lo mismo lo de Antonio Roldán Betancourt, y tantos asesinatos que se generaron en el país. Es que el país estaba enfermo, y el fútbol siempre ha tenido a su interior vínculos que también son enfermos, y hay una escena de malditidad alrededor de un deporte que no es otra cosa que un juego. Y la única parte que eso acontece es aquí en Colombia. Egel, para terminar, ¿cómo ve la actuación de su sobrino, de Carlos? Para mí el mejor árbitro que tiene este país, lejos, y no porque sea mi sobrino. Vea pues. Bien, bueno, bien. Egel, muchas gracias por estar en Deportes Sin Tapujos. Y aquí siempre, cuando tenga que hablar sin tapujos, les hablo así como yo hablo. Muy bien. Así está muy bien. Muchas gracias.